Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por este enfoque profundo y enriquecedor que nos han estado dando sobre estas charlas que nos muestran prácticamente una mayor comprensión de las escrituras. Pasaríamos por aras del tiempo a una sesión breve de preguntas y respuestas de 10 minutos. Si alguien la tiene, me gustaría que pudieran levantar la mano. Hay una versión, buenas tardes, hay una versión de la Biblia cronológica, creo que de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué opinión tiene de ella? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿qué tan cierto es que el acomodo de los libros de la Biblia hebreica cambia según la de Crónicas por Malaquías? Porque Malaquías termina con una maldición. Esa sería otra. Bueno, la Biblia cronológica de Sociedades Bíblicas Unidas efectivamente es una combinación de profetas, salmos y los relatos. Creo que la diferencia con la Biblia que hoy se nos ha presentado es que además de hacer esa combinación, el doctor Lauro hace una deconstrucción y procura usar esas palabras hebreas que nos dejan como la tarea de reflexionar sobre significados profundos, como ya dijimos, sin judaizar. En el caso del Nuevo Testamento, él pone también términos en hebreo. Ya nos aclaró que el Nuevo Testamento lo tenemos en los manuscritos antiguos solamente en griego. Es claro que ningún término hebreo en los antiguos manuscritos aparecerá. Él, sin embargo, lo ha puesto para que relacionemos que, aunque sea una palabra griega, se emparenta o se asocia con una manera arameo-hebrea de pensar, ¿no? Esa sería la diferencia. Quizá comparar las dos, tener las dos, sería muy útil. Y en cuanto a que Malaquías termina con una maldición, no sería una razón. Crónicas termina con una desesperanza total. Los reyes de Judá han sido deportados a Babilonia, les han sacado los ojos, viven encadenados, les mataron a sus hijos y todos están en el cautiverio. ¿Qué tiene eso de bonito? No tiene nada de bonito. No, acuérdense que el criterio es, en primer lugar, agrupemos a los profetas. Malaquías está en los profetas, por eso está en los profetas. Ahora, una de las características de la tercera sección, que es los Ketuvim, es decir, los escritos, una de las características, digo, es que son tardíos. Por eso se coloca ahí el libro de Daniel. Yo sí me inclinaría, a lo mejor no estamos de acuerdo, a que Daniel sea del siglo II a.C., precisamente de la época macabea. Pero está también en esa sección Eclesiastés, está Esdras y Nehemías. Nehemías tiene una gran sección en arameo, lo mismo que Daniel. Y los libros de crónicas, que son tardíos. Los libros de crónicas, al ser sacerdotales posteriores al cautiverio, son tardíos. Entonces, de acuerdo con el Talmud, por allá del año 100, en el puerto de Jamnia o Yavne, los rabinos discutían si todos esos libros eran, en nuestros términos, digamos, inspirados. Ellos le llaman que manchan las manos. ¿Cuáles eran los libros dudosos? Crónicas, Eclesiastés, Ezequiel, Cantares, no se diga, ¿no? Crónicas, ¿por qué? Pues precisamente por lo tardío. Entonces, Crónicas está en esa sección por esa razón, no por alguna otra cosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, una felicitación para los exponentes. Su servidor, Genaro Alemán. Doctor, dentro de su propuesta, el orden redaccionista, creo que así lo mencionó, nos comentó usted acerca de una propuesta de un nuevo orden. Me salta aquí de repente, mientras usted compartía, una lectura de Lucas.
Lucas comienza de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas da por sentado de que ya habían muchos. Si hablamos de muchos, refiriéndose a los escritores, los sinópticos que comentaban, Mateo, Marcos, el mismísimo Juan, yo cuando escucho la palabra muchos, a mí me da a entender de que es posible, perdón si suena herejía, que ya habían otras personas que habían escrito alguna cosa, porque Lucas nos está diciendo muchos, y al contar Mateo, Marcos, Juan, Pedro le agregamos, Santiago le agregamos, me suena por cantidad, me suena a pocos. Esa es mi propuesta, que ya habían posiblemente, reitero, otras personas que ya hayan escrito. Y en esta misma tesitura continúa el mismísimo médico Lucas diciendo: me ha parecido también a mí tal como nos las enseñaron a nosotros los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, recordando de que pues Lucas era un médico y gracias a Dios por la vida de este personaje traía un poquitín más de preparación acerca de lo que él mismo aquí expresa. Era un investigador, Claro. y le pone ahí un toquecito bonito, con diligencia. Era un investigador de todo esto. Esa sería otra propuesta. Tal vez, quién sabe, de acuerdo a estas palabras, de acuerdo a una crítica de este texto, tal vez él haya sido uno de los últimos, si no es que el último redactor de los textos sagrados. Es una sencilla propuesta que les hago. Estamos de acuerdo. Ahora bien, y aquí una pregunta para alguno de ustedes que me pudieran apoyar a resolverla. ¿Quién, en qué momento, en qué concilio, qué personaje le asignó el nombre a cada una de las cartas o a cada uno de los libros? Y en este particular, siguiendo la tesitura de que cuando Pablo le escribe a los Corintios, primero a los Corintios, segunda a los Corintios, y por ahí se deriva que pudo existir una tercera a los Corintios. Cuando le escribe a Tito, le llaman la carta a Tito. Cuando le llaman a Timoteo, la carta a Timoteo, Tito, etc. Okay. Ahora bien, termino con esto, perdón. Curiosamente, la carta está escrita a Teófilo. ¿Y por qué no le habrán puesto primera carta a Teófilo? Muchísimas gracias. Hay que contestar, lo haré brevemente porque nos apremia el tiempo, ¿verdad? Esa observación es pertinente, se llama las fuentes de los evangelios, ¿no? Estos muchos testigos y los que han intentado poner en orden, conocemos como las fuentes de los evangelios. Los evangelios son también una recopilación de tradiciones y textos, también son una biblita, ¿no? Cuando Lucas escribe, Mateo y Juan no existen. Probablemente, lo más seguro es que Lucas sí conoció Marcos, el evangelio de Marcos, pero conoció otros intentos, como él mismo lo dice, orales y otros escritos. Algunos de esos intentos que no guardamos, pero que, como decía el doctor, al comparar evangelios, ¿verdad?, que tenían de lo mismo los sinópticos, se colige la existencia de un documento que se ha llamado la fuente o documento Q, por ejemplo, ¿no? Siempre cuidando
de no caer en una falacia que comete el escritor de Código Da Vinci. Él comienza diciendo, de los miles de evangelios que se escribieron, la iglesia solo escogió 4. Eso es falso. Ni hubo miles, ni la iglesia escogió 4. Los evangelios se fueron formando a las fechas que más o menos dijimos. Pero efectivamente, prácticamente ninguno de los libros de la Biblia tenía nombre. A excepción quizá de Shir HaShirim, ¿no, doctor? ¿Qué opina? Cantar de los cantares. La canción más bella podría ser el nombre. Los demás no. ¿Por qué llamamos Génesis a Génesis? Por la tradición. ¿Por qué llamamos primero y segundo de Samuel a esos libros? Por la tradición. ¿Por qué decimos que Juan es de Juan si en un capítulo dice yo Juan? Por la tradición. Pues digamos, la respuesta en breve es: los nombres a los libros de la Biblia se le pusieron por la necesidad de designar de alguna manera los rollos, ¿no? Oye, pásame el rollo. ¿Cuál rollo? Ah, pues el de los principios. Entonces se va a ir llamando Génesis, los principios, ¿no? Y algunos discípulos de la época patrística dijeron, es que este evangelio lo hizo Juan, o este evangelio lo hizo Mateo. ¿Es la tradición? Probablemente sí, probablemente no. Más probable los evangelios son una biblita, una compilación de tradiciones, de textos, de etapas distintas de la redacción. En eso tiene toda la razón. Y si hay 2 cartas de Corintios, tal vez tengan material de 4 cartas en realidad, ¿no? ¿Y quién era Teófilo? Que significa amado de Dios. Un intérprete del Códice Besa dice que era el sumo sacerdote judío de aquel tiempo. De ser así, tiene un valor muy importante el Evangelio de Lucas, ¿no? En fin. Sí, bueno, nada más para añadir, que bueno que está aquí el doctor Cristian para contestar las preguntas difíciles. A mí háganme preguntas fáciles, por favor. Bueno, básicamente, bueno, yo como entendería Lucas, porque ya muchos han tratado, el muchos lo entendería dentro de la tradición oral, no dentro de un texto cristalizado. Entonces, bueno, para que se cristalizara el texto, para que se escribiera, tenemos acá las fechas aproximadas de 30 al 60 después de Cristo, y durante todo este tiempo pasaban las historias de manera oral. Entonces quizás el muchos era una referencia a todas estas oralidades en las diferentes iglesias basadas en un mismo evangelio Q, ¿no? Como se le conoce. Bueno, amados, pues quisiéramos seguir con este tema que nos apasiona a todas y a todos, pero desafortunadamente el estacionamiento nos lo cierran a las 6 de la tarde. No es por nosotros, pero estamos sobre tiempo. Le vamos a pedir finalmente a nuestro amado pastor Héctor Dueñas si puede pasar para entregar las constancias a nuestros conferencistas y agradecerles de verdad la enriquecedora charla que tuvieron con nosotros. Buenas tardes, ¿qué les ha parecido la reflexión de esta noche? Muy bien, ¿verdad? Pues realmente es para nosotros como Iglesia Dios es Amor, que estamos acá en Ciudad Satélite, aquí en Naucalpan, la posibilidad de tener este tipo de reflexiones en torno al libro sagrado, en torno a las Escrituras. Y pues queremos reconocer a los doctores que hoy nos presidieron en estas reflexiones y entregar un recuerdo, una memoria de esta ocasión que estuvieron aquí entre nosotros. Y queremos, en primer lugar, entregarle al doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano una constancia de esta participación, cuando ha sido presentada esta plática y el documento que nos ha presentado, que consideramos muy valioso. Este día 28 de septiembre, aquí en el municipio de Naucalpan, en el Parque Naucali, entregamos este reconocimiento con gratitud a Dios, y les pido un aplauso para el doctor Lauro Eduardo. El doctor Cristian Gómez nos ha acompañado en diferentes momentos, varios años atrás que le conocemos, y hoy también ha hecho gala de su conocimiento con nosotros y lo ha compartido amablemente. Doctor, también queremos agradecerle
su presencia. Y esta idea, muchos que no lo saben, la idea de que hoy estemos aquí como en el Parque Naucali, la planteó el doctor Cristian Gómez en una charla que tuvimos hace algunos meses, y damos gracias a Dios porque se ha podido cristalizar este encuentro por acá, y ahora más con esta charla. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, a todos los aquí presentes queremos agradecerles una vez más y recordarles y suplicarles que la exposición que se tiene planteada por parte del Museo Maná estará hasta el día 20 de octubre. Todos los días tenemos abierto, excepto los lunes que se cierra el parque por razones naturales de cuidado, conservación y descanso, pero es una oportunidad para compartir, para visitar. Algunos ya nos han dado 2 o 3 visitas, de verdad eso nos agrada mucho, y les pedimos que lo compartan con sus comunidades, con sus amigos, con sus familias, porque en lo que nosotros estamos tratando de que se conozca de la palabra de Dios. Así es de que les agradecemos esto. Sigan viniendo. La próxima semana tenemos otra conferencia, también a las 4 de la tarde, también organizada desde el Maná Museo de la Biblia. Y pues también me uno a la gratitud a Dios por la vida de nuestro amigo, hermano Víctor Méndez. Gracias por estarnos colaborando y participando en la organización de todas estas actividades. Bueno, pues sin más, el parque en la semana nos salimos algunos pasadas las 6 y de repente recibí una llamada: oye, no puedo salir, ya nos cerraron. Entonces, no quiero que suceda. Este estacionamiento que está sobre el periférico es el que sí cierran muy puntualitos, ¿no? Está lloviendo ahorita. Voy a pedir un tiempo de gracia. Ahorita voy a ver que están los vigilantes para que no tengamos esta presión, ¿no? Entonces, algunos tenemos paraguas y les podemos colaborar. Esperemos un momentito tal vez para ver si amaina. Sí, un comentario rapidísimo. ¿Se quedaron con dudas? Inscríbanse a los cursos de Maná. Es verdad. Es un aplauso y con esto terminamos en esta tarde.